segundo video en relación con el tema teoría queer. Habíamos dicho en el primero que estoy siguiendo los lineamientos de un artículo de Ángela Sierra González que se llama Una aproximación a la teoría queer, el debate sobre la libertad y la ciudadanía. Y bueno, nos habíamos quedado detenidos en la doble naturaleza del término y todo lo que el término implica, ¿no? No solamente se trata de un término, que es como discurso de la acción en el ámbito del activismo y como discurso hermenéutico dentro del ámbito teórico y académico. Y habíamos detenido entonces el video anterior en la evolución etimológico-social del término queer. Porque queer es, podríamos decir, un significante errático, nómade, cuyo significado va variando en tanto se va adaptando a los nuevos contextos históricos, sociales, culturales, epocales, porque desde su nacimiento o desde su significado original que remite o refiere a lo desviado, a lo anormal, a lo torcido, a lo equivocado, todo ese campo, digamos, significante, o mejor dicho, ese significante que remite a todo un campo de significación, ese campo de significación es el que va variando. Por lo tanto, de ahí a esta afirmación que sostengo de que es un significante errático, nómade, y eso lo vuelve tan peculiarmente atractivo e interesante. Históricamente, el término queer ha encerrado un significado peyorativo y anatemizador. Anatemizador, es un anatema. Hace referencia originalmente a culpas secretas, ocultas, perversidades. Queer en inglés se puede traducir como extraño, raro, curioso, invertido, tarado, desviado. Es decir, era un término que estigmatizaba, por lo tanto, bueno, un término estigmatizante, de estigmatización hacia los anormales. Volvemos a aquello de lo natural normal, lo antinatura anormal. Estos anormales representados, o el término apuntaba fundamentalmente a los transexuales, a los travestidos y a los bisexuales. Era un insulto, o se usaba como un insulto, para hacer visible la culpa. Volvamos a esta cuestión que no hay que olvidar en ningún momento. La culpa está relacionada con la moral. La moral no es solamente cristiana, pero tiene un carácter entre cristiano, religioso. Bueno, a partir de ahí, en tanto haya discursos que normativicen, que establezcan la norma, como por ejemplo el religioso, que se acople a ese, el escolar, el político, el social, el término queer, por otro lado, el significante queer va a ir siempre aludiendo a significaciones variadas, variantes, variables, en relación, bueno, con todo un movimiento social que vaya aceptando o incorporando fragmentos de ese grupo queer y siga desalojando a otros, así como si fuese una teoría de los conjuntos. Lo queer en el siglo XVIII abarcaba todo esto, hoy abarcaría esto, por decirlo de algún modo. Es decir, era una exclusión de cualquier tipo de normalidad social. En el 2002, Judith Butler
Entre comillas, dice, entre comillas, lo marco yo para que se entienda que es una cita textual, va a decir, el término queer operó como una práctica lingüística excluyente cuyo propósito fue avergonzar al sujeto que nombra, o, antes bien, engendrar un sujeto estigmatizado a través de la interpretación y la interpelación humillante, ¿sí? Queer. Podemos pensar en otros, en muchísimos otros términos, que sin ser sinónimos de queer también siguen siendo, los seguimos utilizando como estigmatizantes. Ahora, lo que voy a decir a continuación a mí me parece relevante para seguir pensando, no solamente para incorporarlo como información o entenderlo, sino para seguir pensando cómo se producen o cómo se suscitan y superviven los mecanismos de exclusión aún dentro de los grupos excluidos. Seamos mujeres, negros, pobres, gays, homosexuales, lesbianas, etc. Es decir, esos grupos marginados a su vez van a ejercer también, cuando accedan a un espacio de poder e incorporación dentro de la normalidad, van a volver a jugar el mismo juego de exclusión con el otrora grupo de pertenencia del que ahora se quiere separar, visiblemente separar. Esto es lo que quería decir. En los años 90, un grupo de homosexuales blancos adinerados que se convirtieron en un grupo dominante, no solamente dentro del grupo homosexual, sino dentro del grupo de poder mayoritario, es decir, han sido incorporados por el grupo mayoritario en el sentido de ejercicio del poder, blanco, heterosexual. Entonces, este grupo dominante de homosexuales blancos adinerados comenzaron a llamar queer a los sectores que no cumplían con esa imagen que ellos habían alcanzado y cuya cercanía, o cuya proximidad, cuyo contacto, cuya, digamos, identidad compartida, dañaba la recién ganada representatividad. ¿Y quiénes eran los excluidos dentro porque ya venían siendo excluidos, pero quiénes eran los excluidos ahora por estos homosexuales blancos adinerados que habían obtenido la cercanía y el acceso al poder? Las mujeres lesbianas, las personas negras, las personas pobres, los transexuales y aquellos HIV positivo. Por eso, en el video anterior comentaba o hacía alusión de la importancia histórica que tiene el virus para no solamente afectar a un grupo, sino para visibilizarlo. Javier Sáez, otro autor citado por la fuente a la que estoy recurriendo, dice que el movimiento denominado queer surgió, entre comillas, en respuesta a una especie de identidad gay que estaba imponiéndose, la cual, tras la búsqueda de valores de estabilidad y respetabilidad, visualizados en la institución del matrimonio, expondrá, manifestará un discurso cada vez más conservador. Es decir, este grupo queer, o este queer del que estamos hablando en el fines del siglo XX, comienzo ya del XXI, totalmente instalado el término, surge como un grupo contestatario en respuesta a esa identidad gay, homosexuales blancos adinerados en Estados Unidos, que se apropiaron del mismo discurso del amo, por decirlo, ¿no? Es decir, se apropió del discurso del amo
y se volvieron recalcitrantemente conservadores. Entonces, este otro grupo reacciona autodenominándose queer. El movimiento queer aparece entonces como la expresión política de los sujetos malos o sujetos perversos dentro de ese grupo homosexual, en donde hay también sujetos buenos y sujetos no perversos, es decir, el conjunto dentro del conjunto. Temas relacionados con este contexto de época y con este contexto activista. Las crisis sanitarias provocadas por el SIDA, las luchas iniciadas por lesbianas y transexuales, chicanas y negros en la década del 80, que se constituyen como movimientos radicales antisistema y que representan, todos ellos en su conjunto, la anomalía social. En este concepto de anomalía social puede decirse que en términos generales el movimiento queer surgió como respuesta a una doble exclusión. ¿No? Esto de los conjuntos de Venn, que yo aprendí en el colegio y me siguen resultando tan prácticos para entender algunas cuestiones de la antropología social. Esta doble exclusión tiene que ver una exclusión social hegemónica representada por la heterosexualidad, es decir, el primer grupo que ostenta un discurso de amo, y la segunda exclusión, que es la identidad gay, que estaba imponiéndose, que va a sumarse al discurso conservador del amo y va a rechazar, como para no quedar pegados por lo irrepresentables que son, a todo este otro grupo de trans, chicanas, negros, lesbianas, etc. La singularidad de este proceso consiste en que los estigmatizados se apropiaron del concepto queer y le dieron otro contenido no despectivo, como vemos que sucede hoy con otros términos, que haciendo referencia al siempre vigente Bakhtin, tiene que ver con un fenómeno de bivocalización. La bivocalización, no olvidemos que es una práctica lingüística de carácter ideológico. Tomar la palabra ajena y devolverla como palabra propia, con un sentido inverso que implica una polémica oculta. Es decir, queer sería una palabra o un término que además de nómade, que remite a un campo de significaciones posibles de acuerdo a los contextos epocales, sociales, culturales, también es una palabra que hoy a partir de la década del 80, en términos de Bakhtin, está bivocalizada, haciéndose cargo de una polémica que podemos llamar oculta, pero también explícita, en tanto también está resuelta. Se toma el insulto estigmatizante y se lo devuelve como reivindicatorio de todo un grupo social disidente, que va a ofrecer todo un activismo de resistencia en contra del conservadurismo, no solamente entonces ya heterosexual, sino también a los grupos homosexuales que adhieren al discurso de amo y que también se convierten en parte de el status quo conservador. Sobre todo a partir de haber adquirido poder y prestigio a través del dinero. En muchos sentidos, el movimiento y las teorías queer son post-gay. Bueno, absolutamente, en correlación a cómo un grupo, en este caso el grupo gay, una vez en una instancia es todo un grupo homogéneo en sus diversidades. Cuando se arma un subgrupo que accede a un espacio de legitimidad o legitimación, los excluidos, autodenominados ya no peyorativamente o de modo estigmatizante, queer,
bueno, todo este movimiento que va atravesando diferentes instancias pertenecen a, bueno, un periodo post-gay. También hemos dicho post-feminista. La última torsión de este vocablo se produce cerca de, bueno, un siglo después. El artículo venía diciendo, yo estoy haciendo alusión a las partes más importantes, pero hacía alusión a cómo el término echa raíces en España, y también hay un adjetivo en alemán, queer, sin una E, que es un adjetivo que remite también a, siempre en su primera acepción, lo desviado, lo perverso, lo deforme, lo equivocado, lo culposo, lo que está mal, lo que se puede señalar con el dedo, lo excluido. Entonces, en este trajinar del significante del término, la última torsión de este vocablo se produce cuando los grupos estigmatizados se apropian de un término en origen represivo y denigratorio como un emblema de identidad disidente, es decir, el orgullo queer, podríamos denominarlo. Paul Goodman, nacido en 1911, muerto en 1972, en 1969 publica un texto en que el término queer aparece incorporando los contenidos de la disidencia. Las fuentes conceptuales de la teoría queer, el papel de Foucault. En Historia de la Sexualidad, Foucault habla de la sexualidad como una experiencia de carácter histórico que está constituido, está constituido, mejor dicho, por tres ejes. El primero es la formación de los sabores, está bueno. La formación de los saberes que a ella se refieren. Es decir, los saberes que refieren a la sexualidad. Es decir, lo que tendría que ver con el simbólico y el imaginario de lo que es la sexualidad, no con lo real, porque en todo esto a lo real no estamos accediendo. Justamente lo real sería la naturaleza, y hay todo un campo simbólico e imaginario que la estaría obturando, es decir, no nos permite el acceso a, de ahí este estándar de polémicas y de problematizaciones. Entonces, la sexualidad está atravesada por el eje de la formación de los saberes que a ella se refieren, es decir, ¿qué creemos que es la sexualidad? La sexología, la anatomía, la religión, es decir, la literatura misma, la antropología, ¿qué nos dicen que es la sexualidad? Eso forma parte de la sexualidad. Segundo eje, los sistemas de poder que regulan su práctica. Pienso en la iglesia, pienso en la escuela, pienso en las leyes, pienso en la familia, pienso en los discursos de toda índole que van a regular la práctica del ejercicio de la sexualidad, las sexualidades si se quiere. Y la tercera de ellas, dice Foucault, son las formas según las cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad. No hace falta explicarlo, el último punto. Es decir, si todo aquello que es impuesto desde las prácticas y desde el imaginario y lo simbólico se condice con la autopercepción y la identidad sexual. Los anormales, que es un libro de Foucault, es uno de los libros que quizás mejor se aproxime, a mi parecer, a la conceptualización y al desarrollo de lo que Foucault entiende por biopolítica. Allí Foucault va a decir que el conjunto de prácticas gubernamentales dirigidas a racionalizar la vida de la especie son las prácticas de salud, de higiene, de natalidad, de clasificación y de depuración racial. Todas estas prácticas determinan o son las que constituyen el ejercicio de lo biopolítico.
Repito, las prácticas de salud, piensen, de higiene, piensen, de natalidad, piensen, de clasificación y depuración racial. Estas prácticas biopolíticas que señalan los anormales y bueno, y que ya venía señalando, sin referirse necesariamente al término biopolítica, pero que lo venía haciendo desde siempre Foucault, van a ser útiles a las teorías queer, a Judith Butler, por ejemplo. Bajo el influjo de Foucault, la propuesta teórica de Butler puede resumirse en que la noción de naturaleza no es descriptiva, sino prescriptiva. Nos pasa, quizás conozcamos, quienes estudiamos letras sobre todo, estas nociones de descripción y prescripción en relación con las poéticas, en relación con las normas del arte. Descriptiva es, por ejemplo, la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es una poética que surge luego de que la tragedia, la lírica, la comedia, la épica han sido creadas, han sido escritas. Entonces ahí viene Aristóteles, mira y dice, bueno, voy a describir qué es esto y qué es esto, cómo es la épica, cómo es la tragedia. Una poética prescriptiva sería la de Boileau en el neoclasicismo, que determina anteriormente a que sean facturadas, hechas, escritas las obras literarias, cómo deben ser escritas. Entonces, la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es naturalmente ser hombre? ¿Qué es naturalmente ser mujer? ¿Qué es...? Etcétera. No se trata de describirla a la naturaleza, sino se trata de prescribirla, es decir, establecerle previamente premisas a las cuales la naturaleza tiene que adaptarse. Es decir, bajo el influjo de Foucault, Butler va a hacer esta observación respecto de, bueno, ¿qué es la naturaleza? Nosotros nos manejamos bajo un concepto de naturaleza que es prescriptivo y no descriptivo. La naturaleza prescribe, es decir, determina con antelación o define con antelación, ordena, valiéndose de un discurso cultural de lo no natural como valor expreso de contradicción, de falta, de quiebra. Es decir, lo explico de otra manera. Lo que entendemos por naturaleza es una imposición de sentido, es un concepto de naturaleza prescriptivo, es decir, que no observa la naturaleza como es, sino que predetermina cómo debe ser, haciéndonos creer o queriendo imponer que así es el orden de lo natural, y todo lo que se corra de ese espacio de prescripción entra dentro de lo no natural, ¿no? Dentro de la falta, la quiebra, lo perverso, lo anormal, lo queer. La teoría queer cuestiona entonces la existencia de categorías tales como las de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, lesbiana, entre otras, cuestionando ese concepto prescriptivo de naturaleza. Por eso es un término permanentemente en movimiento, porque niega todas las categorías, todas, por lo menos todas con las que nos intentamos manejar. Mujer, hombre, heterosexual, bueno, eran las primeras en ponerse en cuestionamiento. Homosexual también, bisexual también, lesbiana también. Es decir, todas las categorías van a ser cuestionadas porque estarían rigiéndose a partir de un modelo natural originario, que es el binario, hombre-mujer. Entonces, al asumir o dar por sentado que hombre-mujer es un binarismo heterosexual natural, todos los demás términos estarían o sumándose a lo natural o, digamos, excluyéndose por antinatural. Entonces, como no hay nada natural ni antinatural, todos los términos van a ser cuestionados. Es decir, cuestiona la existencia de categorías tales como todas.
Eso sería lo queer. Para Butler no hay un sexo natural y hagámosle nuestro homenaje a Simone de Beauvoir. No hay un sexo natural, se construye el sexo a través de la cultura y del lenguaje y de la lengua y toma, entre otras, como teórica, ¿cómo podríamos decir? No me sale una palabra para calificar la lucidez de Simone de Beauvoir cuando dice no se nace mujer, se llega a serlo, que también podría ser no se nace hombre, se llega a serlo, no se nace bisexual, se llega a serlo, no se nace al hablar o al decir Simone, no se nace, está negando el carácter natural. Todo lo que seamos va a ser una construcción cultural. Bueno, Butler dirá que no hay un sexo natural, sino que, bueno, como acabo de decir, siguiendo me distraje, a Simone, lo que hay es, no sabemos. Yo terminé con esta exposición. Tenía unas ganas de leerles una reescritura de un cuento que escribí yo y que se llama Queer, que es una reescritura de los cuentos de hadas, pero ya no desde una perspectiva feminista, sino desde una perspectiva queer. Dice, hay una verdad astutamente disfrazada dentro de esta breve historia que es la de Caperucita, y es la parte que toca al lobo. Lacan, en ese extraordinario seminario que es sobre la carta robada, explica que el hallazgo del relato de Poe radica en esconder la verdad ante la vista de todos. Se supone que los secretos se ocultan y que no se exponen a los ojos ciegos de los mirones. ¿Cuál es la verdad del lobo apodado Feroz? Vayamos por el mismo camino que estos dos inseparables personajes vienen recorriendo desde hace siglos. La niña puber, vestida de capa roja, y el lobo adulto cubierto de pelos y más pelos. Estos dos, la mujer y el hombre, la hembra y el macho, la humana y el animal, la bellecita y la bestiezuela, la inocente y el vicioso, la viciosa y el vicioso, la nietita cuidadosa y el caníbal asesino. Ellos dos, eternos caminantes del espiralado sendero que los reencuentra y separa repetidamente, distintamente, similarmente. Allá van, primero ella juntando flores, él escondido dispuesto a tender la trampa. Y en ese mismo bosque, que es todos y es ninguno, acuerdan una cita. Allá, indicando con el dedo, en la casa de mi abuelita, en un rato. No van juntos, como no lo hacen los amantes clandestinos. No son pareja, uno debe cuidarse del otro. Pero se encontrarán en la casita. Antes será preciso eliminar a la abuela. Nadie los ve. Él llega primero y se dispone a preparar todo. Quita a la vieja del medio y se pone sus prendas. Detengámonos aquí. Se viste con la ropa de abuelita, calzón, enagua, cofia, quizás. La foto de Doré no miente. Toca con deseo esas telas, suaves a su tacto grosero. Hay chinelas también, se las calza, le entran perfectas. Parece el otro cuento. Se siente otro, se siente otra, se siente otre. Montado así, ahora es una loba.